Bueno, comenzamos el día de hoy con el tema de mapeo estructural. Vamos a definir lo que es el BOS y lo que es el CHOCH. Bueno, los objetivos de la clase primero es definir qué es un BOS, descubrir la funcionalidad de un CHOCH, cómo actuar frente a un CHOCH, no, bueno, y ampliar nuestro pequeño glosario de términos que hemos venido desarrollando desde el día de ayer. Entonces, voy a comenzar definiendo qué es un chocho, ¿no? Un chocho, bueno, un chocho bueno, es una abreviación que está en inglés que significa, bueno, vamos más bien a poner qué es, ¿no? Es Change of Charter, Character. Entonces, esto significa, en español, quiere decir que es un cambio de carácter. Es decir, el precio ya me está dando una idea de que es probable que el precio tome otra estructura, ¿no? O sea, ¿cuáles son las características eh, cuáles son las características de este cambio de carácter, ¿no? Vamos a ver las características. Las características indican un posible cambio en la direccionalidad, lo primero, ¿no? Un posible. Un posible cambio en la direccionalidad. Bueno, otra de las características es el primer rompimiento de la estructura. Todo esto estoy texteando para que eh, es el primer rompimiento de la primer rompimiento de la estructura. Y por último, puede ser con la mecha de la vela o con todo el cuerpo, ¿no? Con la mecha o con el cuerpo, el cuerpo mm, de la vela. Bueno, vamos a arreglar un poquito esto. Entonces, esto básicamente es un chocho. Ahora vamos a ver vuelta a las características de lo que es, bueno, primero vamos a definir qué es un boss.
¿Quién es Leo González? ¿Le conoces tal vez? Andrés, 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 ¿estás ahí? Andrés. Bueno, continuando con el tema, hoy día vemos el mapeo estructural, lo que son los bots y y lo que es el church. El church es el change on character, o sea, o el cambio de carácter. Este indica un posible cambio en la direccionalidad del precio. Es el primer rompimiento de la estructura y puede ser con la mecha o con el cuerpo de la vela. En el caso, en el caso del boss, bueno, tenemos el boss es el break of structure. ¿Qué quiere decir esto? Es el rompimiento de la estructura. Eh, es prácticamente ya te indica la direccionalidad del mercado. Es el segundo rompimiento de la estructura. Este rompimiento debe ser sí o sí con el cuerpo de la vela. Entonces, básicamente es esto lo que no hay más teoría en el tema. No, no le vamos a dar más teoría porque haríamos mal, ¿no? Son las dos cosas básicas que son, que son este tipo de estructuras que definen el mercado. Entonces, con esto vamos a pasar prácticamente a, bueno, a ver un gráfico y a tratar de entenderlo así. Ahí ya te compartí, entonces, en un gráfico, por lo regular, ¿cómo viene el precio? Entonces, el precio, ¿qué es lo que hace? El precio prácticamente toma esta estructura, ¿no? Hace un impulso, retrocede, hace un impulso, vuelve a retroceder, hace otro impulso. Esto en una tendencia alcista. En una tendencia alcista, este primer rompimiento nosotros lo denominamos un chocho, perdón, lo denominamos un chocho al alza. Y al segundo rompimiento lo denominamos un boss. Muy simple, muy práctico, ¿no? Y en el caso de una tendencia bajista es todo lo contrario, ¿no? Es lo que hacemos, el precio viene de una tendencia, se está impulsando, retrocede, vuelve a impulsarse, vuelve a retroceder y vuelve a impulsarse. Entonces aquí, ¿qué hacemos? El primer rompimiento es un choch a la baja. Y el segundo rompimiento es un boss, que ya prácticamente me indica y me confirma que el precio va a caer. Básicamente es eso.
Y bueno, con estos dibujos y con todo vamos a poner una captura de pantalla. Entonces, eso es básicamente lo que tengo que explicarte y bueno, vamos a continuar en, vamos a hacer una captura de pantalla y nuevamente te envío al celu y vamos ahí. Ok, ahí Entonces, tengo. ¿aquí alguna duda, alguna pregunta? No, señor. Como tú ves, entonces está todo, Sí, ya vamos entendiendo el rompimiento del que hablabas ayer. ajá. Entonces aquí yo prácticamente hasta esperarte comencé a marcar, ¿no? O sea, para no aburrirme, bueno, como tú ves aquí hay un boss, sigue otro boss y termina un último boss. Esto no está marcado porque si ves que es con la mecha, prácticamente es con la mecha. Por eso no lo marqué. Y el primer rompimiento de la estructura a la baja, te das cuenta que el primer rompimiento en diario, sí, es un chocho. Y el segundo rompimiento es un boss. Pero como te darás cuenta, esto está en temporalidad diaria. Es decir, cada una de estas velas, cada uno de estos gráficos que prácticamente se parece a una vela, eh, representan un día. Pero yo en un día no me voy a poner a hacer trading porque encontraría muy pocas oportunidades. Entonces, yo voy refinando, yo voy bajando a temporalidades un poco más pequeñas, ¿sí? Voy bajando a temporalidades un poco más pequeñas y, y lógico, ¿no? Entonces, en estas temporalidades voy viendo dónde el precio, dónde estoy ubicado en el precio. Entonces, la temporalidad, ¿cómo es la temporalidad que antes? Bueno, aquí existe el primer rompimiento de estructura en 4 horas, pero en 4 horas, si tú te das cuenta, o sea, podemos ir viendo, concentrándonos en esta zona, en la zona que vamos a prácticamente a operar. Y en esta zona, lógicamente, encontramos otros rompimientos estructurales. Como tú ves aquí, el precio viene de hacer una tendencia al alza. Entonces, esa tendencia al alza, ¿qué es lo que hace? Primero, antes de que todo esto ocurra, ¿cómo viene el precio? Viene como un impulso, retroceso. Vamos aquí. Viene así, ¿no es cierto? Retrocede, ¿no es cierto? Sí, Me hace un nuevo impulso, ¿no es cierto? Retrocede, me hace un nuevo impulso, retrocede, me hace un impulso y se impulsa y aquí me cambia ya la direccionalidad porque prácticamente este alto es más alto que y este bajo viene a ser más alto. Entonces me cambia toda la direccionalidad del precio. Al cambiarme toda la direccionalidad del precio, entonces yo voy a marcar las zonas en donde para entender, bueno, aquí claramente se ve que ya el precio cambió de direccionalidad, pero para que tú le entiendas un poco, entonces yo voy a seguir marcando los BOS que sigue generando el precio. Perdón. Entonces, como se ve aquí, existe un BOS, ¿no? Porque viene con rompimiento a la baja. correcto.
existe un boss. De aquí, prácticamente aquí como que en esta zona me quiere hacer un choch, ¿no? Eh, lo logra, sí lo logra, pero no es tan claro. Entonces yo todavía sigo tomando la última zona, lo que me sigue rompiendo, ¿no? Aquí la direccionalidad me sigue haciendo otro voz, me sigue haciendo otro voz a la baja, y acá lo que, lo que me hace ya prácticamente definirme es esto último, que aquí me hace mi primer rompimiento ya con cuerpo de vela y me hace el primer rompimiento de la estructura al alza. Y el segundo rompimiento de la estructura al alza, como tú le ves acá, este segundo rompimiento, ¿qué sería? ¿Otro choch o sería ya un boss? Ese sería un rompimiento al alza. Sí, pero ¿qué sería? ¿Otro choch o sería un boss? Un boss, Ya, un boss alcista, ¿no es cierto? sí, hacia el Y alza, sí. entonces, hasta ahí, yo en 4 horas ya voy definiendo, o sea, ponte, ¿qué es lo que tengo en el mercado? ¿Sí? Y Ujú. sigo bajando la temporalidad para seguir definiendo otros rompimientos de estructura que me permitan adentrarme más a lo que voy a lo que voy a tradear, ¿no? Prácticamente aquí ya se me acerca un poco más mi gráfico, ¿no? Estoy con este problema de que no puedo liberarme de la última herramienta que utilicé y les escribí a los señores de soporte de TradingView para que me ayuden con este pequeño problema que tengo. Mira que aquí estos altos, el precio lo rompe, ¿no es cierto? Me hace un boss, pero en 4 horas, bueno, no lo podíamos ver con claridad, pero aquí ya lo podemos ver, ¿no? Aquí hay un rompimiento, porque si tú ves que para acá abajo también rompió el precio, rompió para abajo y rompió para arriba. Si te das cuenta con cuerpo, rompe con cuerpo y también rompe con cuerpo. Entonces aquí, en este caso, me haría un choch, ¿no es cierto? Un choch a la baja. Y asimismo, oh, ¿qué pasó? Y asimismo, aquí me hace otro rompimiento en esta zona, pero me hace un choch al alza. Correcto, ahí vuelve y cambia de carácter. Pero ahí tengo dos zonas, una que está bajando y una que está subiendo. ¿A cuál le hago caso? Si te das cuenta, aquí hay un rompimiento tanto a la baja, porque me hace con cuerpo, y después de romper esto, el precio que debería haber venido. El precio debería haber venido y haber hecho esto, llegado hasta este punto de interés y Mm, debería haber caído. claro, pero Pero en sigue, este ahí sigue al caso, alza. dime nomás, Ujú. en este caso el precio, ¿qué es lo que cogió? Rompió primero con mecha, ¿sí ves? Y después, con fuerza, rompe y me hace un boss alcista. Entonces el mercado prácticamente define entrar en alza, ¿sí? Entonces ay, sigo con este problema de esta herramienta de que no me deja, no me deja, me tiene parqueada aquí. Tengo que estar borrando despacito y caminando despacito para... Entonces, como tú ves, el último rompimiento que tengo es alcista. Estoy al alza en temporalidad de un día, de 4 horas, de una hora, y voy a bajar a 30 minutos. Sí, en 30 minutos, ¿qué digo? En 15 minutos. ¿Qué encuentro yo en 15 minutos? ¿Qué puedes ver ahí en 15 minutos? ¿Qué rompimientos estructurales hay?
¿O qué está pasando con el precio? No, por lo que yo alcanzo como a ver, Ujú. se estabilizó más un poquito y después hubo una tendencia bajista y después tuvo una tendencia alcista. O sea, como que este punto más alto, ¿sí? Como que este punto alto se quedó ahí, ¿no es cierto? Ajá. Y después desde de este alto, ya no hay otro alto, más bien comenzó a hacerme bajos. ¿Te Ujú. das cuenta? Me comenzó a hacer bajos y aquí me hace un bajo. Sí, aquí me hace un bajo. Entonces, el primer rompimiento de la estructura a la baja de mi mínimo más cercano es aquí. ¿Estoy Ujú. bien o no? Sí, sí. Entonces, en ese punto me hace un chocho en 15 minutos. Un chocho a la baja. ¿Sí? Y en esta zona prácticamente, bueno, ya un poquito más, como que te digo, instruido al ojo, yo veo que el precio reacciona en este bloque. Reacciona en este bloque y comienza a caer. Si ves en ese bloquecito, reacciona y comienza a caer. Y lógicamente aquí lo que hace es dejar una zona caer, generar el choch, y el objetivo del precio fue nuevamente llegar a este punto hasta que logra llegar a este punto y el precio cae. Si te das cuenta, es lo primero que podemos visualizar, ¿no? Y ya Sí. tengo claramente un segundo rompimiento de la estructura en esta zona. Y ese segundo rompimiento de la estructura, ¿cómo se llama? Ese segundo rompimiento de la estructura. Se Un llama un choque. voz bajista, ¿no? Tengo Ah, ya un choch, el primer rompimiento de la estructura. Y el sí. segundo rompimiento de la estructura se llama un boss. Te das cuenta que de todo ese impulso alcista que tenía Ah, en diario, en 4 horas, en una hora, ahora en 15 minutos prácticamente está haciendo lo contrario. ujú. Sí, está haciendo lo contrario el precio y me está dando una razón para que yo pueda pensar que el precio puede caer, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. Y ya, después de esto, bueno, nada más, sino que vamos a ver que el día de hoy, bueno, hasta aquí serían 4:45 de la mañana. 4:45 de la mañana, sería 3:45 de la mañana, porque nosotros estamos una hora más al horario de Nueva York. Entonces, yo en mi trading, ¿qué es lo que hago? Me concentro en esta zona. Me concentro en esta zona buscando la direccionalidad del mercado, porque el propósito de enseñarte hoy día a qué es un choch y a qué es un boss, entonces es para encontrar la direccionalidad del mercado. Aquí existe prácticamente un alto, pero y hay un bajo más alto, y todos los altos siguen siendo más bajos que este alto, y el precio como que me hace entender que puede existir un posible cambio de direccionalidad que venga a comerse este punto de aquí. Entonces Ujú. yo me voy a concentrar mucho en eso, en ver qué es lo que está pasando con el precio en esa zona. Si topa esta zona y comienza nuevamente a caer, entonces vamos a ver eso. Perfecto. Y ya teniendo esa certeza, haces la entrada. Claro, entonces tú analizas si el precio en 4 horas, en un día y en una hora está alcista, pero yo voy a ver qué es lo que hace el precio por lo menos hasta una hora antes de que el mercado, porque prácticamente si tú ves el concepto, ¿qué nos decía el concepto? Nos decía que o sea, el choch indica un posible cambio en la direccionalidad y es el primer rompimiento de la estructura, ¿sí? Vuelta que el boss, el que está aquí, el boss
ya te indica la direccionalidad del mercado. Y es el segundo rompimiento de la estructura. Y este tiene que ser sí o sí con cuerpo de vela. Entonces está haciendo con cuerpo de vela. ¿Y qué me está dictando el precio? Que prácticamente haga lo que haga, va a llegar a zonas caras, ¿sí? Para caer el precio. Entonces, sigamos viendo. Claro, básico el concepto ahí. Sí, es muy básico. Y mira, ¿qué es lo que hace ahora el precio? Nuevamente, ¿qué tú ves aquí? Otro rompimiento de estructura. Otro rompimiento de estructura. Sí. Entonces, ¿esto qué te dice? ¿Qué te dice que puede, que es probable que haga el precio? Que se vaya, ahí hay un rompimiento de estructura que se vaya a un fenómeno alcista. No, sigue haciendo rompimientos a la baja. ¿Qué te está diciendo el precio? Entonces me está diciendo que está rompiendo una estructura a la baja. Entonces, que va a seguir cayendo, ¿no? Y, Ah, y sí, señor. entonces yo busco un bloque, ¿sí? Un Ujú, bloque sobre mi punto más alto. Entonces, ya prácticamente la actualización de mi alto ya no es este mi punto más alto. Entonces, mi alto ya se actualizó aquí. Cuando se rompió el boss, o sea, prácticamente yo debía haber actualizado el alto acá, ¿sí? ujú, Y ahora con este rompimiento estructural, mi alto lo actualizo acá, ¿sí? ujú, Y queda mi punto más alto del precio, o mi punto máximo, ¿sí? Allá queda mi punto máximo y tengo un punto mínimo en el precio. Este punto mínimo en el precio, por ahora lo vamos a llamar punto mínimo, ¿no? que lo estás tomando de esa mecha, de Mm. esa tela. Sí, lo vamos a llamar punto mínimo, pero para mí viene a ser un punto mínimo a ser neutralizado, ¿sí? Ujú, Punto mínimo a neutralizar. Y es liquidez. Ya hemos de hablar qué es lo de la liquidez. Entonces viene a ser un punto mínimo a neutralizar. Y tomo y marco zonas sobre mi punto mínimo y mi punto máximo. Para esto me ayudo de qué me voy a ayudar. Me voy a ayudar de una herramienta que me defina el 50% el 50% de lo de arriba y el 50% de lo de abajo. Es decir, el 50% de la parte de arriba, perdón, el 50 de va a ser donde que el precio prácticamente se va a poner caro para ser comprado y a la vez se va a poner barato para ser vendido. ¿Sí? ujú, Entonces, en esta zona de acá arriba, ¿qué es lo que debería hacer? ujú. ¿Qué debería hacer sobre este 50%? Nosotros lo que hacemos sobre este 50% buscamos oportunidades de inversión aquí Ajá, y oportunidades de compra. oportunidades de inversión en favor de la tendencia. Entonces aquí nosotros nos posicionamos para buscar nuestras ventas. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que el precio venga, Y se haga alza esto, tal vez te haga esto, tope un punto de interés y y caiga, cae. ¿sí? Entonces, el precio, ¿qué es lo que va a hacer? Eh, el precio, ¿qué es lo que va a hacer? Prácticamente te va a generar liquidez. Estos puntitos que le pones como máximos, que tú les ves aquí como máximos, te van a liquidar, a generar, o sea, liquidez sobre los máximos y sobre los mínimos. Entonces, por eso es que el precio viene tanto a liquidar, ¿no? Zonas altas del Sí. precio como a liquidar zonas bajas del precio para poder caer, romper la estructura y llegar a un objetivo. Entonces, eso es lo que yo necesito hacer ahora y necesito hacerlo, bueno, chequeando la estructura, viendo qué es lo que sigue pasando, ¿no es cierto? Pero cuando tú estás ya prácticamente en este punto, tú ya puedes definir una operación. Tú puedes definir una operación que probablemente
venga, tope esta zona y caiga el precio. ¿Sí? Ujú. Entonces puede ser una zona, puede ser una probable zona, esa área, siempre por encima de tu máximo. ¿Sí? Puede ser una probable zona esta. Ahí estoy poniendo al revés la operación. Qué loco. Entonces, esta puede ser una probable zona. ¿Y qué operación sería la que estoy yo colocando aquí? ¿Qué operación de las que vimos ayer es la? Buy limit. No, estoy en ventas. Buy Ah, es es compra. Un sell limit. un sell limit, ¿no es cierto? ¿Y cuál es Ujú. la característica del sell limit? Que el precio está por Sube. debajo, ¿sí? De mi objetivo. Y de mi objetivo va a romper, o sea, de aquí, como te dije, va a hacer esto, llega y pa, y cae. Es algo como que ilógico que pudiera pasar, ¿no? Entonces, en esta zona, ¿qué es lo que yo hago? Directamente de todas las temporalidades que tuviste primero en diario, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos me voy a bajar directamente a 1 minuto. Y en 1 minuto yo voy a buscar mi confirmación, como dije el día de ayer, mi confirmación del precio. Y si tú ves, puedo seguir marcando aquí zonas. Aquí el precio me rompió. Si te das cuenta que aquí el precio rompe, pero rompe y cae. Entonces aquí me hace un rompimiento estructural, ¿no es cierto? Me hace ¿qué me hace aquí? Un chocho, ¿no es cierto? Me hace un choch al alza. Un primer rompimiento estructural al alza. Pero luego, si tú te concentras, y en el trading hay que ser súper detallista, si tú te concentras solo en esta parte, ¿qué es lo que hace aquí el precio? El precio nuevamente te hace un rompimiento de estructura, ¿sí ves? En velas de 1 minuto te hace un rompimiento de estructura, pero te voy a adelantar eso, eso vendría a ser un boss, ¿no es cierto? Porque ya te hizo un chocho. Esto vendría a ser un boss. Aunque parezca esto súper simple, si cuidas mucho la estructura, si tú entiendes mucho la estructura, esto te va a dar plata. Entonces ahí te hace un rompimiento, pero a la vez te vuelve a hacer otro rompimiento. ¿Cuál es el mínimo? Este es mi mínimo, ¿no es cierto? Sí. Te hace un rompimiento de tu último mínimo del precio. Y este primer rompimiento, ¿cómo se llama? Ese Hacia la sería baja. Se llama choch, ¿no es cierto? buy. Nuevamente parece como que repetitivo y como que mm, no, no da ganitas de ponerle ganas, ¿no? Y entonces te hace esos dos rompimientos. Pero ojo, tú aquí te voy a adelantar un poquito más de las clases que se van a ver. Como hay un rompimiento, ¿no es cierto?, de la estructura, puede ser de mi último mínimo. Te das cuenta que algo hay aquí que no se concreta, que no se rellena y que la oferta, en este caso, la de, ¿cómo se llama? La, los compradores, Perdona, prácticamente, perdona, amigo Lenny. ¿Le puedes cambiar de colores a las velas, por favor? ya, prácticamente los vendedores te dejan aquí esta zona. Prácticamente te dejan aquí esta zona. Ahí estará bien. Pongo blanco. Sí, sí, gracias. Ya. Entonces prácticamente te dejan esta zona. Entre cuando está subiendo el precio y está bajando, te dejan esta zona hueca. Y hacen Ujú. este rompimiento. Pero ¿cuál es la vela que provoca ese rompimiento? Prácticamente porque aquí el precio se está rebalanceando. La vela que provoca ese rompimiento, para mí, esta es la causante que provoca ese rompimiento. ¿Sí? Provoca ese rompimiento y es lo único que tienes que trabajar
prácticamente cuando ya te vuelves muy detallista en el trading y haces ya cositas como que fuera de lo común, pero esto pasó a las 2:30 de la mañana. A esa hora yo no estaba despierto, pero sí yo estaba despierto ya a las 7, 8 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces, dentro de todo este bloque que está aquí, dentro de todo este bloque que está aquí, este bloque es en 15 minutos. Recuerda que este bloque viene a ser, perdón que me quede un ratito callado. Este bloque viene a ser toda esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí viene a ser este bloque. ¿Y qué es lo que yo hice en un minuto? Es tratar de que ese bloque sea mucho más pequeño, que me dé exactitud en lo que yo vaya a hacer. Entonces, vamos a dejarle correr un poquito más en temporalidades un poquito más pequeñas al precio, para que ustedes puedan observar qué es lo que va haciendo el precio en ese tiempo, ¿no? Cada segundo es una velita. Miren aquí, ustedes dicen, por hacerle caso a Lenin, el precio me hubiese activado la orden y yo ya estuviese comprando. Se vino, se comió estas partes, estos máximos del precio, liquidó. No, pero el Lenin dice que el precio va a llegar arriba. Creo que ese man está loco. No, el precio no va a llegar ahí y me deja aquí. Vamos a hacerlo un poquito más lento, ¿no? Entonces, estas velas son de 5 minutos y yo estoy esperando, esperando. Digamos que yo, lo primero que hice, ¿verdad? No, no, sigamos, sigamos. Yo sigo esperando porque yo confío en que llegue a mi análisis, llegue el precio a activar esta zona y caiga, ¿no? Ya vamos a ver hasta dónde va a caer. Pero bueno, ahora solo estamos viendo los BOS, los choch y un poquito de lo que vimos ayer, un set limit, ¿no? Entonces el precio comienza así, me tiene casi prácticamente más de media hora pegado a la pantalla, o tal vez viendo Amigo como Lenin, que ya se pregunta. va. Entonces me induce a que en cualquiera de estas partes yo compre, y que digo, yo comience a vender, pero es lo que hace el mercado, ¿no? Y prácticamente la mayoría de la gente comienza a decir, pero si el precio ya se me está yendo, y comienzan y meten operaciones. Y comienzan a meter operaciones por esta zona, por aquí, algunos ya metieron por acá, y como es un poco probable, también, ¿qué es lo que hace? A su vez, esas personas ponen los stop loss por aquí, ¿no? Dicen, ya, bueno, el precio va a caer y yo me voy a ir para acá y dejo puesto aquí mi stop loss. ¿Qué es lo que hace el precio? ¿Qué es lo que hace el precio? Entonces hace que, o sea, las personas principiantes se cojan y prácticamente se aloquen, comiencen a vender por impulso, pero para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el precio? Se comió todos los stop loss de la gente que se apresuró a comprar. Y vean, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que, qué es lo que crees, Andrés? ¿Llega el precio a la zona donde que marqué o no llega? Yo digo que sí llega. Ya. Entonces, ¿te acuerdas que ayer te hablaba del refinamiento y todo eso? Vamos Sí. a ver. Entonces yo no me metí en la parte donde prácticamente voy a estar psicoseado si sube, si baja. Y llegó, y ahora cae o no cae. Yo digo que llegó con una mecha, yo digo que Ujú. Es que no eso es lo cae. que tenemos que buscar, ser eficientes, Yo hacer creo lo que que hace cae. el mercado, ¿no? Ser eficientes y recuerden que aquí el precio prácticamente llegó. ¿A dónde? A la vela que les dije, ¿no? Justo a la última velita. Si cojo, hago un zoom, cojo la vela
que prácticamente hace que el precio tenga esta ruptura y caiga con fuerza. Entonces, esa es mi vela, ¿no? Vamos a ver acá. Llega como de manera súper eficiente, ¿no? Ujú. Súper eficiente. Esto viene a ser con prácticamente con, ahí es un, a ver, ahí es un medio pip. Con medio pip se dan cuenta que, o sea, existe como que, y todo lo que yo pude refinar, o pude haberlo refinado hacia acá, ¿no? O sea, refinar significa todo lo que pude haberme bajado para obtener un buen ratio, una relación riesgo-beneficio. Ya vamos a ver el cálculo de esto. Y entonces activa la orden y si ven que todo esto que quedó como máximos, el precio vino, primero les dio comida y después vino a comerse eso. Dio comida a estas personas, los tuvo en ganancia y por eso es que es así el mercado, ¿no? Coge y pum, hace lo que tiene que hacer el precio y como magia el precio comienza después a desmayarse. ¿Sí ven? Me rompe esto, Ujú. me rompió con fuerza el precio que hace, señores. Bueno, muchas gracias. El día de hoy me voy y va a llegar a mi objetivo, va a romper este mínimo, va a romper. ¿Y cómo lo rompe, no? Con mucha fuerza. Llegó a mi objetivo. Pero, ¿cuál es el resultado de ver la estructura del mercado? ¿Cómo veo la estructura del mercado? Primero me hace mi primer rompimiento estructural, me hace mi segundo rompimiento estructural, me hace mi tercer rompimiento estructural. Entonces, ¿qué me está diciendo el precio? Prácticamente me está diciendo, cómprame. Que digo, véndeme, busca la zona más óptima en la que yo voy a llegar y voy a llegar a cumplir esto. Entonces, eso es lo que hace el precio. Ahora, vamos al tiempo generado en trabajo. No sé si estás Esteban o se metió un ratito nomás del Esteban. No, sí estoy, sí estoy, sí estoy. Entonces vamos al tiempo generado en trabajo. Desde el rompimiento estructural yo puedo estar viendo un poco antes, ¿no? Si esto me rompe el precio y no me topa mi punto de interés, igual voy a entrar en compras. Aquí son prácticamente las 6 de la mañana. Yo me levanto a las 6 de la mañana, comienzo a desayunar, cojo mi tablet o mi celular, no enciendo ni siquiera la computadora, y enciendo la computadora para refinar la zona y ver eso, ¿no? Entonces, tal vez por aquí yo dejo ya programada mi orden. Esto significa en 2 horas 15 minutos, yo estuve viendo el mercado, en 2 horas 15 minutos. Aquí está el valor, dice 27 velas son 2 horas 15 minutos. Entonces, en esas 2 horas 15 minutos, un poquito más, el precio me activa acá. ¿A qué horas me activa? A las 9:50 horario Nueva York, 8:50 horario Ecuador. 8:50 vienen a ser casi 3 horas desde que comenzó mi análisis. ¿Sí? Y para lo último, ojo aquí y mi último cálculo, ¿no? En el tiempo. Desde que me activa hasta que me cierra. ¿Cuánto pasa? ¿Cuántas son 10 barras? Son 50 minutos. 50 minutos que el precio se desplace de aquí a acá. Les hago una pregunta. En menos de una hora, ¿cuánto ustedes esperan ganar? No sé Andrés, decirte. ¿cuánto tú esperas ganar en menos de en una hora de trabajo? Bueno, ponle a ver, ¿cuánto es todo el tiempo total? Ya, pon el tiempo total entre tu análisis, en 4 horas. Porque, o sea, a las 6 y a las 10 de la mañana ya estabas fuera. Desde que comenzaste a chequear el precio,
recuerda que te levantaste, te fuiste a desayunar, no todo el tiempo estabas en la actividad, ¿no? Entonces, ¿cuánto piensas ganar en 4 horas de trabajo? Mm, No sé, 30 por hora. O sea, 30 por hora, esto te daría $120, ¿no es cierto? Sí, Ya. ¿Quieren que haga yo el cálculo? sí, claro. Sí, Ya, ya que... para que entiendan, o sea, ¿qué Sí, es lo ya que que... está aquí, no? O sea, Ajá. ¿qué es lo que está aquí en el cálculo? O sea, como para que... Esteban, Podría ¿tú ser, estás de acá? podría, sí, sí, podría ser del valor con que estás haciendo un promedio de un 200 a un 400%. Verás, yo voy a hacer un cálculo basado en lo que yo hago, ¿sí? Yo voy a hacer un cálculo basado en lo que yo hago. Verás, la cuenta dice que la cuenta $50,000, ejemplo, ¿no es cierto? Y yo voy a Sí. arriesgar apenas el 0,4% de la cuenta. ¿O quieren que arriesgue el 1%? Oh, el 4 está bien. Yo me voy Cero por el punto uno. cuatro por ciento. ¿Sí saben cuánto es el 0,4 de $50,000? El cero $200, Ajá. ¿sí? ¿Quieren Sí. Yo que me voy arriesgue por el uno. 200 o arriesgo 300? ¿Qué hago? Esteban dice que se va por el 1. El 1%, ya. Sí, yo me Vamos voy a por darle uno a por ciento. Esteban la razón. Y entonces el 1% aquí dice ratio de riesgo, 1%, ¿no? Y aquí me dice, entonces yo voy a arriesgar $500. Y aquí yo voy a poner calcular. Ah, por cierto, por eso es que yo reduzco aquí, ¿no? Me dice cuántos pips. Entonces esto se convierte en 1,24. ¿Les parece? Les voy a redondear a 1,2. O sea, es, ¿Ok? es así como se trabaja en el trading, ¿no? Entonces, 1,2, ¿sí? Y le voy a poner calcular. ¿Qué es lo que me dice? Que yo utilice, utilice prácticamente, ahí estamos, que yo utilice prácticamente 4,1 lotes. Perdón. Entonces yo voy a poner aquí 4,1 lotes al 1% y le pongo calcular. Es decir, que aquí voy a hacer más grandes estos números porque capaz que solo yo los veo. Entonces aquí ustedes me van a ayudar a leer qué es lo que dice. Ya. Significa que yo iba a perder el 1% de mi cuenta, que son $500, o sea, me quedaba con 49,500. Y si ganaba, voy a ganar 7,5 veces más. ¿Con cuánto me quedo? Con 53,000. A ver, 750. me parece que algo está mal en este cálculo. Sí, porque no me da el valor. Entonces, ¿cuál sería el valor? Entonces, eh, voy a apoyarme de un Excel para entenderlo un poco mejor, ¿no? Aquí viene mi Excel. No sé si ustedes lo están viendo ya. Sí, está bien. Entonces, son 500, ¿no es cierto? 7,5 que dice que es el ratio que me voy y son 500 por 7,5. Sí, son 3,750. Ujú. Sí, está bien, ¿no? cincuenta y ¿Sí? tres mil setecientos cincuenta. Es decir, que yo me gané en 4 horas. Sí, sí, estoy bien, ¿no? Sí. Sí, Sí, sí. O sea, 3.700. yo cómo no haría esto con mucha pasión, si sabiendo que mis análisis, o sea, digamos, yo voy a trabajar 4 horas de mi día, ¿sí? Yo voy a trabajar 4 horas de mi día y esas 4 horas, cada hora me va a valer $900.
Yo voy a estar haciendo un buen análisis, voy a fijarme en dónde que el precio tiene un hueco, dónde que el precio tiene una falla para ahí, justamente en esa zona, dejar disparar y dar esto. Y esto no utilicé yo nada más que solo líneas, vi donde que el precio estaba lo más alto, lo más mínimo, y comencé a hacer líneas de rompimiento de estructura, rompimiento de estructura, rompimiento de estructura. Señalé una zona donde que el precio podía venderse y después me fui a un minuto y en un minuto me fijé que el precio deja un vacío en esa liquidez, deja un hueco desde esta zona hasta esta zona y ahí pongo yo mi orden y hago esto, hago que ocurra esto. Entonces, ya vieron el cálculo, ya vieron qué es lo que se hace, ¿no? Por eso las relaciones riesgo-beneficio aquí. Estoy dispuesto a perder un 1 y estoy dispuesto a ganar un, ¿cómo se llama? 7.5. Un 0, ¿cómo se llama? Un 7.5. Un 7.5. Yo en mi caso soy mucho más conservador, ¿no? Y yo no le meto el 1%. Yo en realidad yo lo que hago aquí, le meto 200, que es el 0.4. Yo gano, digamos, 1.500. Y con $1.500 en un día, Tranquilo. yo me siento más que feliz. Ujú. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ganar eso? O sea, y puedo meterle más, ¿no? O sea, si yo tuviera una cuenta, o sea, se puede llegar a tener una cuenta de $300.000. Y esta sola operación, o sea, aquí ya si yo le quiero meter el 1% a $300.000, son $3.000. En 4 horas me ganaría $22.500. Ujú. Haciendo este análisis, $22.500. Pero el Sí, trading también es de esa parte, en donde que uno, o sea, se vuelve ambicioso, sí, en realidad uno quiere, o sea, ganar exorbitantemente, pero siempre uno tiene que mantener un riesgo controlado. Claro. Ujú. Entonces, eso es lo que yo les comparto. ¿Y qué es lo que, como les vuelvo a repetir, si ustedes aprenden a marcar bien el precio, a definir bien la estructura del mercado, a saber qué es un boss, a saber qué es un chocho, ¿sí? Y lo que vamos a ver en los próximos días. O sea, pongamos, esto es un cierre de rango, aquí hay liquidez por arriba, aquí el precio me está dejando liquidez por abajo como mínimos, como máximos, aquí hay más liquidez, viene a liquidar el punto. O sea, con eso prácticamente yo no utilizo, como muchas otras personas utilizan indicadores de EMA, de SRIs, estocásticos, todo lo que utilizan. Entonces yo solamente voy a la parte básica. O sea, el trading, o sea, es demasiado básico, demasiado simple. Pero como me decía alguien, o sea, lo más simple de hacer es lo más difícil de ejecutar. Ujú. Y eso es, o sea, creo que, bueno, con lo que, no sé si estaba grabando esta parte,